Experimental Sabio Mutis, ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Llevo una corta trayectoria en el programa Ondas, pues más o menos hace 4 o 5 años empecé con algunas de las propuestas, como a pasar las propuestas. Mi primer proyecto, digamos que ha trascendido hasta este año, ha sido un proceso de evolución, y el segundo proyecto que he trabajado con una compañera es un trabajo frente al tema del agua, y un proceso bastante interesante en el municipio de La Mesa. Este trabajo fue el que me permitió el año pasado pues participar en la feria regional, y pues después pasar a participar en la feria, en la departamental y luego en la regional. En la regional, pues por muchos motivos, porque hay unos proyectos demasiado interesantes, de pronto los de nosotros no cumplían completamente con las características, no pasamos. Sin embargo, se dio el espacio para hacer unas presentaciones, unas ponencias de cómo el docente ve el trabajo Ondas, y pues este es el trabajo que les voy a mostrar a continuación. Ese trabajo, pues digamos lo que había 10 ponencias, 10 propuestas de ponencias. De esas 10 propuestas pasaban 2 a la Feria Nacional. Esta es una de las propuestas que pasó en la Feria Nacional. Recibe el nombre de la investigación como estrategia pedagógica o un escenario para la construcción de sociedad. Estas son 2 imágenes del proyecto que yo desarrollé durante el año pasado, y pues que en este momento también lo estamos haciendo. Les voy a contar rápidamente mi propuesta. El municipio de La Mesa cuenta con una quebrada que pasa por la mitad del municipio. Esta quebrada tiene su nacedero. El municipio de La Mesa pues tiene una pequeña inclinación. En la parte de arriba hace el nacedero de la quebrada, y pues digamos que pasa por la mitad de todo el municipio. Esa agua es utilizada por algunas de las casas, pero pues con los estudiantes nos dimos cuenta que había muchos problemas con esa quebrada, en especial de manejo de residuos sólidos. Decidimos empezar a montar la propuesta, y decidimos inicialmente hacer una salida. Entonces estas son imágenes de la salida. La salida fue bastante interesante, pues porque nos dimos cuenta que La Mesa no tiene servicio de alcantarillado, y toda el agua la vierten las casas que están en la ladera de la quebrada, vierten sus desechos, cualquier tipo de desechos, en la quebrada. Entonces, como experiencia bastante interesante, no agradable, íbamos pasando y pues alguien bajó la cisterna, y pues ustedes ya saben qué fue lo que nos pasó. Entonces, el hecho de ver que La Mesa es un municipio que está creciendo constantemente, que a nivel de estructura está creciendo, que está a nivel de turismo está creciendo, pero el conocer que no hay un acueducto y que estamos todavía sufriendo este tipo de como inclemencias y indiferencias frente al medio ambiente, pues nos dio paso para desarrollar nuestro proyecto. Actualmente pues, el proyecto se contó a la alcaldía, se mostraron los videos. Nosotros trabajamos desde la parte de TICS en la elaboración de video, porque pues tenemos un contacto con el canal de La Mesa, y pues tenemos la oportunidad de pasar nuestros videos en el canal de La Mesa. Entonces pues el trabajo está ahí, pues aún la gente, aún no tenemos agua y la dañamos, porque no sé si ustedes saben que La Mesa sufre bastante de agua, pero pues la poca que tenemos no la estamos utilizando bien. Entonces, como reflexión de los trabajos anteriores y de este trabajo y la experiencia que tuve en la feria municipal, pues les voy a contar mi presentación. Yo pienso que todos los que estamos acá estamos de acuerdo con lo que yo voy a contar a continuación. Esto es como una necesidad que tiene la educación en Colombia. La educación en Colombia actual requiere de 2 elementos, yo los he resumido ahí: generar aprendizajes significativos desde cualquier modelo pedagógico por el que nos paremos, es decir, trascender la escuela, sacar la escuela de nuestras 4 paredes y trascenderla al contexto cotidiano donde se desenvuelve el estudiante, y pues obviamente contribuir a la construcción de un proyecto de vida de los jóvenes que sea estructurado, pertinente y seguro. Yo sé que en las instituciones educativas públicas es un poco complicado garantizar al joven un proyecto de vida seguro, pero pienso que esta es una de nuestras tareas, y la gran mayoría de nosotros le apuntamos a hacer el trabajo frente a como para lograr esta meta. Ayudarles a estos jóvenes que tenemos en nuestro poder
o en nuestras manos construir un proyecto de vida, digamos, que sea estructurado. Entonces, para poder hacer esto, y haciendo un proceso como de articulación entre lo que trabaja uno en el programa Ondas y toda la propuesta del programa Ondas y la experiencia que tenemos casi todos como docentes, yo propongo que el resumen o la reflexión es que debemos mencionar o debemos tocar el currículo. Entonces debemos convertir el currículo como un proyecto que se haga realidad. Debemos convertir el currículo como un proyecto que se haga realidad dentro de las instituciones educativas. Pero ese currículo podríamos hacerlo o debemos hacerlo, digámoslo, que teniendo en cuenta tres aspectos. Articulando una relación docente-estudiante, teniendo en cuenta las condiciones socioculturales de nuestros estudiantes, es decir, todo el contexto en el que se desarrolla nuestro estudiante. Y finalmente, obviamente, tener en cuenta los contenidos del área. Como experiencia de nuestra institución, nosotros estamos en proceso de implementación del sistema de gestión de calidad y frente a los contenidos de área estamos haciendo una construcción de mallas curriculares que digamos que resumen en cierta manera estos tres elementos y que nos permiten a nosotros, aparte de esto, como estructurar todo el currículo relacionado con los estándares curriculares, con el contexto de los estudiantes y con otros procesos que son interesantes que cada uno de nosotros conocen dentro de nuestro trabajo. ¿Cómo podemos lograr esto? Entonces, yo lo resumo desde dos elementos. Obviamente no he mencionado acá la parte curricular, la parte de contenidos, porque eso es algo inherente dentro del proceso curricular, pero yo he mencionado dos cosas acá que me parece que son importantes y que sé que todos lo queremos. Desde un nivel pedagógico debemos hacer una reorganización de roles, es decir, el docente como tal se debe convertir en un mediador, motivador entre el conocimiento y el estudiante. Entonces, nuestro rol es motivar al estudiante y mediar entre el conocimiento y las representaciones mentales, digámoslo, previas que tiene el estudiante. Y el estudiante como tal se empieza a convertir en una persona que interactúa directamente con el conocimiento y hace proceso de construcción del conocimiento. Y debemos ver, y esto está basado en el 1290, pues todos hemos leído ese decreto, debemos convertir la evaluación en un proceso que no sea netamente sumativo. No estoy diciendo que la parte sumativa no sea buena, todos sabemos que es importante verla como proceso sumativo, pero aparte de eso debemos ver, o considero que es importante ver, que la evaluación se convierta en un proceso continuo, no al final de todo el desarrollo del tema, no al final de la clase, sino que se vea como un proceso continuo, que sea formativo, que sea sistémico, que sea de manera integral y finalmente que sea de manera flexible. Obviamente no yéndonos a los extremos de la flexibilidad. Entonces, esos son como los elementos que yo reúno, que me parece que son importantes para poder lograr este proceso como de reorganización de la parte educativa. Entonces, esto es tomado también del programa Ondas. Es necesario que nosotros, y en una reflexión que hacemos con un grupo, llamémoslo de investigación, que tenemos en la mesa. Entonces, para poder hacer esto es necesario, consideramos tres cosas. La primera es modificar las concepciones de los profesores sobre el proceso educativo. Yo pienso, y pues de lo que llevo en el programa Ondas, pienso que los que estamos acá estamos apuntándole a eso, ¿sí? Nuestras clases, y estoy casi que seguro que las clases de todos ustedes no son como las clases normales que vemos. Entonces, el estar acá y estar motivados a ser parte de un programa que de una u otra manera nos brinda diferentes oportunidades, ya es un cambio de las concepciones que tenemos los docentes. Debemos involucrar la investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El programa Ondas nos permite hacer este proceso, pero no solo el programa Ondas, sino cada uno de nosotros hacemos un trabajo de investigación, así no esté marcado en el proceso Ondas. Entonces, no necesariamente tenemos que estar en Ondas para hacer investigación, eso todos lo sabemos. Y debemos, es importante generar diferentes espacios de capacitación y autocapacitación. Yo considero que el docente
tiene muchas habilidades que si él las comparte con sus compañeros, hacemos mucho más enriquecedor el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero desafortunadamente en algunos casos, y de pronto a ustedes les ha pasado, a veces el compañero que, lo dice un compañero mío, a veces el que se toma el tinto con uno no tiene la habilidad de enseñarme a mí. Entonces yo no le voy a poner cuidado al docente que se tomó el tinto conmigo o que va a la reunión conmigo. Es como salir de ese paradigma. Cada uno tiene unas habilidades bastante importantes como docentes que si nosotros entre nosotros mismos las compartimos, pues sería un proceso bastante enriquecedor. Entonces, ¿cómo entra el programa Ondas en todo este discurso o carreta anterior? Entonces, Ondas se convierte en un espacio donde ve la investigación como estrategia didáctica, ve la investigación como un espacio formativo y ve la investigación como un ámbito educativo y pedagógico. Esto es tomado literalmente del programa Ondas. Todo esto lo que me permite a mí como docente y nos permite a todos los profes Ondas como docentes es que se dé una construcción social de cultura ciudadana en las comunidades educativas desde un punto de vista científico, tecnológico e innovador. Entonces, lo anterior está basado en estos tres elementos y pues digamos que por eso estamos en este momento acá en este proceso de capacitación, porque el programa Ondas nos va a permitir, o nos ha permitido a todos los que hemos trabajado 1, 2, 3 años en este proceso, nos ha permitido cambiar diferentes elementos importantes de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo acá a continuación les muestro algunas de las evidencias o reflexiones que yo como docente veo y que sé que algunos de mis compañeros docentes ven en todo el proceso o después de haber desarrollado alguno de los proyectos de investigación. Entonces, el hecho de formular preguntas de investigación que fortalecen la motivación en el trabajo en el aula. Entonces, el niño, en el momento en el que empieza a preguntar, y ustedes lo saben, los niños de primaria preguntan todo. Y a uno de profe a veces no, siempre le encanta eso. Entonces uno empieza a responder la pregunta y se vuelve muy enriquecedor el proceso y la clase es activa. Pero llegan a una etapa del bachillerato en la cual el niño para. Yo pienso que en el colegio tenemos la experiencia hasta octavo. En octavo los niños aún siguen preguntando, pero de noveno en adelante el niño ya no pregunta, ya es muy apático. Entonces, el programa Ondas como tal, bueno, eso es en mi institución, ¿no? Pero el hecho del programa, el trabajo del programa Ondas basado en la formulación de pregunta, y nosotros lo llamamos pregunta detonante, entonces se convierte le permite al estudiante iniciar con un proceso de investigación. Eso de la pregunta detonante nosotros lo incluimos en nuestro proceso, digamos que en nuestra metodología de trabajo. Entonces nosotros, para hacer una determinación de preconceptos o representaciones previas, lo que hacemos es una pregunta detonante, preguntas relacionadas con el tema que no se puedan responder con un sí o con un no y que le permiten al estudiante hacer una reflexión de su proceso. Entonces, digamos, un ejemplo sobre propiedades de la materia, ¿por qué el agua moja o por qué el cielo es azul? Son preguntas que le empiezan a motivar al estudiante dentro de su proceso, como quien dice, oiga, ¿qué será lo que pasa? Pueden ser preguntas tontas, pero son preguntas que le permiten al estudiante eso que les comento. Entonces, de igual manera el proceso Ondas fortalece las competencias investigativas, sociales y comunicativas de los investigadores y coinvestigadores. El espacio de ferias, este espacio de capacitación y autocapacitación, son espacios que nos permiten y le permiten a los estudiantes vivir una experiencia completamente diferente y estar muy cerca de los procesos de investigación. La interacción docente-estudiante permite el proceso de construcción y reconstrucción de conocimientos por parte de los dos agentes, consolidándose como pares académicos. Entonces, Ondas ve el docente, y pues ahí tenemos como una diferencia con el programa Ondas, que no es el momento de ponerla sobre la mesa, pero Ondas ve el docente dentro del proceso simplemente como el que empuja al estudiante, el que lo motiva, ¿sí? Y digamos que el que le permite al estudiante hacer todo su trabajo de investigación. En este caso el docente como tal también aprende. Es una experiencia que para todos nosotros es enriquecedora y nos permite
fortalecer muchas de nuestras habilidades. Hacer un proceso de organización del currículo de manera contextual, pues yo ya lo había mencionado anteriormente. Realizar procesos de autocapacitación y capacitación continua, estructurando el discurso del docente a nivel pedagógico y evaluativo. El hecho de estar yo parado acá frente a todos mis compañeros, pues no niego que siempre a uno le da un poco de susto, pues porque obviamente esto es una experiencia, cada uno de ustedes tiene unas grandes habilidades, por eso está acá. Entonces, este espacio es bastante formativo. El hecho de yo sentarme a organizar mis diapositivas, a reorganizar la cosa, decir, el discurso de estar bien basado, es un espacio formativo, desde mi experiencia. Obviamente desde los procesos de autocapacitación y de compartir experiencias con los otros compañeros, también es un espacio formativo. Entablar relaciones con los estudiantes donde coexista la motivación y el conocimiento. Fortalecer el interés por realizar clases de manera creativa e innovadora. Eso es casi que inherente en nuestros procesos. Diseñar estrategias evaluativas de manera formativa. Sistematizar el proyecto de investigación dentro del esquema estructurado como son las bitácoras, que era lo que mencionábamos anteriormente. El proceso de sistematización de la información es bastante importante y pues todos los que hemos hecho algún proyecto de investigación nos damos cuenta que es necesario tabular, es necesario organizar información, es necesario hacer una revisión bibliográfica. Entonces, este proceso para los muchachos, enmarcado en las bitácoras, se convierte en un elemento muy motivante frente al proceso de organización de la información y hacer parte de un proceso de investigación. Desarrollar una metodología de innovación estructurada basada en estar en la onda, perturbación de la onda, superposición de la onda, trayectoria de indagación, recorrido de la trayectoria, reflexión y propagación de la onda. Son las etapas que propone para la investigación el programa ONDAS. Sin embargo, lo que mencionaba la persona que estaba anteriormente no es necesario, y eso me parece muy bueno que lo veamos, que era una discusión que yo tenía con el programa ONDAS antes, es que si yo no me enmarcaba en este proceso, no podía ser parte del programa ONDAS. Y todos sabemos que hay diferentes métodos de investigación, no siempre tenemos que hacer una perturbación de la onda, luego una superposición, o sea, podemos variar nuestros métodos porque nuestras instituciones educativas son tan ricas y nuestro país es tan rico, pues que nosotros podemos hacer diferentes procesos de investigación. Entonces me parece muy interesante lo que mencionaba Jennifer. Facilita el trabajo articulado entre las diferentes áreas del conocimiento que inciden en los procesos de investigación. ONDAS permite ese trabajo, o sea, esa articulación entre las áreas. Digamos, en el caso mío, yo soy profesor de ciencias, pero yo necesito que mis estudiantes escriban artículos. En este caso estoy haciendo un proyecto sobre una inscripción. Los niños escriben un artículo sobre un problema determinado y nosotros le hacemos una investigación. Entonces necesito el apoyo del profesor de español para que haga la corrección de texto. Necesito el apoyo del profesor de matemáticas, en el caso de tabulación. Entonces, ONDAS me permite, o este tipo de investigaciones, nos permite que dentro del aula haya un proceso de retroalimentación y de articulación entre las áreas. Entonces es algo como bastante interesante en los procesos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se dice, pero digamos que desde la visión ONDAS, el hecho de imponer el programa como un elemento transversal, pues digamos que quita ciertas libertades. Ustedes están acá porque les gusta este cuento, yo estoy acá porque me gusta este cuento. Entonces ya todos los docentes de todas las áreas tienen que ir a la capacitación. Entonces está acá el que llega con su computadora a trabajar, está el que no apaga el celular está el que llega, firma y se va. Entonces digamos que me parecería a mí que, y lo hemos manejado en el colegio y en los colegios donde yo he trabajado ONDAS, es el que quiera. Nosotros en el colegio tenemos un grupo bastante homogéneo que nos permite decir, bueno, venga, usted me puede colaborar en esta parte que yo necesito,
y de una u otra manera la construcción de las mallas curriculares también nos permite hacer procesos de articulación. Que lo que dice la compañera es cierto, y es cierto también que podríamos nosotros tener un perfil distinto. La verdad es que lo que yo he podido ver es que cuando usted comienza a trabajar y cuando sus homólogos ven resultados, normalmente se pegan, pero antes es difícil. Entonces de alguna manera es como con el ejemplo y con el trabajo y con el resultado que los demás comienzan a unirse. Al principio es doloroso y es difícil, pero es la manera, creo yo. Hay como experiencia del colegio, se abrió la convocatoria a Ondas y solo había 2 propuestas. Estaba la de mi compañero, estaba la mía, hace como 2 años, no, como 3 años. Y pues mi compañero se sentó y les dijo a los compañeros, venga, yo les ayudo, sentémonos acá y organicemos el trabajo y hagamos la cosa y mandemos el formato a ver si pasa. Pues ese año pasaron como 7 proyectos, 5 proyectos que fueron los que pasaron. Pero el profe de una u otra manera fue el que motivó a los otros compañeros y les dijo, venga, hoy tenemos que mandar esto. Escribamos, a ver qué se le ocurre. Se sentó con cada uno, fue un día completo. Pero pues se hizo todo el proceso como de organización. Entonces, ese docente Ondas, yo veo que los docentes Ondas somos docentes líderes, como el ejemplo que mencionaba yo anteriormente. Tenemos un alto sentido de pertenencia por la institución, por la formación de nuestros estudiantes, por ayudarles a construir un proyecto de vida. Tenemos como una habilidad, pues son las flores, pero pues es la experiencia lo que yo puedo resumir del trabajo de mis compañeros Ondas y del trabajo que tuve, de la experiencia que tuve en Bucaramanga. Entonces, tenemos esa habilidad de identificar las debilidades y convertirlas en fortalezas. Integramos el saber escolar con el saber cotidiano, con el saber científico. Ese es un trabajo bastante interesante desde diferentes autores. Hacer ese proceso de articulación entre el saber científico y el saber escolar es una tarea dura para nosotros los docentes, en especial los docentes de ciencias, lo digo desde mi área. Pero meterle a eso el saber cotidiano es algo aún más complicado y que, digamos lo que de alguna manera el programa Ondas nos da como esa facilidad. Gestionar recursos humanos y físicos, pues porque uno en un proyecto no se queda con el dinero que le dan en Ondas, ¿sí? Algunos hasta a veces nos quedamos cortos a nivel económico y también nos quedamos cortos a nivel de capacitación. Nosotros necesitamos de otras personas que ayuden en ese proceso de investigación. Entonces, el traer el abogado, el traer el policía, que le cuente a los muchachos los procesos, esos son procesos digamos que son procesos que necesitan de gestión de nosotros como docentes. Somos personas, digamos, en cierta manera objetivas, tenemos un alto sentido crítico y debemos tenerlo para poder desarrollar nuestros proyectos de investigación y debemos ser multiplicadores de experiencias. Entonces, si nosotros multiplicamos este proceso y motivamos a que la gente siga trabajando en la investigación desde 2 elementos, desde los estudiantes, pues porque para motivar a los muchachos hay que hacer un proceso bastante interesante, ¿sí? Y ser motivador de nuestros mismos compañeros. Entonces, digamos que eso es como una reflexión que hago yo de todo el trabajo del programa Ondas. Y ya a modo de conclusión, voy a pasar a leerla textualmente, pues es posible afirmar que la forma más representativa para desarrollar una sociedad es fortalecer y fomentar una educación de calidad desde diferentes posturas, como lo es la formación continuada de docentes, inversión en proyectos de investigación, reorganización de proyectos curriculares y cambios de pensamiento frente a los procesos investigativos, entre otros. Lo anterior se puede lograr generando espacios de discusión y construcción pedagógica, académica y social, como lo es el programa Ondas. Vuelvo a mencionar que no es el único espacio, pero digamos que reúne muchos de los elementos que nos permiten apuntarle a esta primera como conclusión. Este tipo de estrategias ha permitido obtener evidencias de los cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales en los estudiantes y docentes respecto al proceso científico, tecnológico e innovador en general y el apoyo de investigaciones en particular. Entonces, pues esta es mi presentación. Muchísimas gracias por prestarme atención. Bueno, al respecto quiero mencionar lo siguiente. Me parece un muy buen ejercicio el que hace el profesor Alejandro
vemos que a partir de una problemática que encuentra en el contexto, logra desarrollar un proceso de investigación con los chicos y aborda varios elementos. Uno, el contexto. Dos, el rol del maestro, el rol del estudiante, esa importancia que tiene el currículo, la evaluación y los procesos. Y logra contar toda esa experiencia a través de un análisis, un ejercicio analítico, un análisis de datos, y lo representa en mapas conceptuales, en mapas mentales, es decir, hizo un ejercicio de sistematización también para mostrarles a ustedes, ¿cierto? Me pareció muy pertinente la participación, no lo quise interrumpir porque pues, quisimos darle prioridad al espacio para los maestros. No le dimos en ningún momento ninguna indicación, él lo puede decir, o sea, no lo presionamos a que mencionara algo a favor o en contra del programa Ondas, él estaba en total libertad y de eso se tratan esos espacios de intervención del maestro. Como dijimos inicialmente, y de acuerdo a la intervención de Jennifer, el tema es la sistematización. Acá se dio un ejercicio, parte del ejercicio de sistematización. Pero vamos a explicar más detalladamente en qué consiste la sistematización en Ondas. Quisimos unificar unas bitácoras para que se les simplificara el trabajo a ustedes y les vamos a explicar cómo quedaría esa unificación. Daisy, por favor. Buenos días, maestros. Pues como lo dijo la coordinadora, la idea es que nosotros sabemos que el programa trabaja a través de una serie de bitácoras, ¿sí? Para este informe final quisimos compilar una sola estructura, una estructura que diera cuenta de todo el proceso que ustedes han venido desarrollando, de tal manera que a ustedes se les facilite un poco, pues digamos, la consolidación del proyecto, dado pues el corto tiempo que tenemos. Entonces, esperemos que se pueda más o menos proyectar. Les voy comentando más o menos los apartados. ¿Cuál es la idea? Se plantean varios apartados donde se recopilan algunos procesos que ustedes ya han hecho. Entonces, por ejemplo, se planteó este informe también de acorde a lo que se planteó en cuanto a las ferias. La idea es que como grupos de investigación hagan un solo informe que responda tanto a lo que se debe presentar en el marco del programa como lo que se debe presentar en el marco de las ferias, para que después no tengan que volver a hacer un doble trabajo. Algunos de los ítems que aparecen en este informe corresponden a los datos básicos del programa, a los datos básicos del grupo de investigación. En esa medida, pues es importante que cada grupo tenga definido el logo y el lema, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Muchos grupos de investigación han enviado sus bitácoras, pero hacen falta digamos, los ítems que les acabo de mencionar, que son, digamos, aspectos fundamentales cuando los grupos se van a presentar en una feria, porque son unos aspectos que les permiten diferenciar. Digamos que es importante que vayan definiendo eso. Y pues nosotros los asesores les iremos comentando que proyectos de investigación pues efectivamente carecen de estos elementos. Otro aspecto, digamos, que aparece en la estructura del informe final es toda la recopilación de la justificación, del planteamiento del problema y de la pregunta. ¿Qué pasa, profes? Nosotros desde el programa les hacemos una investigación, les hacemos una propuesta y una invitación para que se sienten a escribir. Nos hemos encontrado en varias bitácoras que las justificaciones son de 2 o 3 líneas, ¿sí? Yo sé que también tienen que salir de lo de los chicos, pero entonces, ¿cómo justifico yo un proyecto de investigación con 2 o 3 líneas? ¿Sí? Entonces, es como ampliar un poquito esos apartados, por favor, porque, digamos, sí son elementos que son necesarios para que el evaluador final que esté en las ferias, digamos, tenga una perspectiva amplia de su proyecto, ¿sí? Porque, digamos, a veces no vamos a ser nosotros los que vamos a entrar a evaluar los proyectos para las ferias. Va a ser un evaluador externo
experto posiblemente en el tema. ¿Y qué va a decir él cuando se encuentre con una justificación de 2 o 3 líneas? Entonces la idea obviamente es que esté todo un proyecto bien consolidado para que ustedes tengan la oportunidad de seguir avanzando a las ferias. Si primero tenemos las interinstitucionales, luego las intermunicipales, la idea es que ustedes vayan pasando esos filtros. O sea, yo creo que aquí la principal motivación es lograr que las experiencias de los chicos, propiciar esas experiencias. Entonces también completar como todos esos ítems que a veces nos hacen falta en las bitácoras. También, ¿qué pasa? En cuanto a la pregunta de investigación, varios de ustedes asistieron en los primeros momentos de la convocatoria a unos talleres de cómo plantear la pregunta, ¿cierto? ¿No asistieron? Sí, la profesora María de Mosquera nos dice que efectivamente se realizaron unos talleres sobre cómo plantear la pregunta. ¿Qué pasa? Muchas de esas preguntas de investigación se encuentra que son demasiado amplias, ¿sí? O sea, digamos, son preguntas que fácilmente le dan a uno para hacer una tesis de maestría, ¿sí? Entonces hay que adecuar las preguntas de acuerdo al contexto de la institución educativa y de acuerdo también a los intereses de los niños, porque bueno, aquí lo fundamental es defender los intereses tanto de los niños, las niñas y los jóvenes. En esa medida son ellos los actores, digamos, principales. En esa medida las preguntas tienen que estar pensadas desde ellos. Y digamos, para nosotros como asesores es muy fácil identificar cuando la pregunta la redactan ustedes y no los niños, ¿sí ven? Entonces, como para tener en cuenta toda esa serie de elementos. Yo creo que ya podemos iniciar. Listo. Entonces, informe final, programa ONDA. La idea de, digamos, de sacar un tiempo dentro de este taller para explicarles este informe final es que ustedes aprovechen y nos pregunten o registren sus preguntas en la hoja que se les dio para agilizar un poco el proceso y solucionar muchas dudas que yo sé que ustedes en este momento tienen muchas, son bastantes. La idea entonces es que después cada profesor se acerque al asesor y le comente cuál es la duda que tiene. ¿Listo? Entonces, el informe final consta de 14 puntos. ¿Listo? No se van a preocupar, yo sé que 14 suena mucho, pero muchos de esos puntos ustedes ya los han venido trabajando en las bitácoras de la 1 a la 5 prácticamente. Lo único que hay que hacer, creo yo, es retocar algunos aspectos y luego ya entrar a trabajar en toda la parte de resultados para que no se nos vayan a preocupar. Listo. Anterior. Listo. Acá, dentro del informe, digamos que nos solicitan, obviamente tienen que estar todos los aspectos concernientes a la identificación del grupo de investigación. En esa medida es importante incluir los datos básicos, ¿sí? A modo obviamente de portada, después cada asesor les va a especificar bien. ¿Qué va dentro de esa portada? El nombre de la institución educativa, el nombre de la iniciativa, del grupo de investigación, la línea temática a la cual pertenece el grupo de investigación. Eso es algo fundamental porque eso marca unos aspectos que son propios de su investigación. No es lo mismo pensar la investigación desde una línea preestructurada a pensarla desde un proyecto abierto que tiene otro tema de investigación. No es lo mismo pensar la investigación de Nacho Derecho a pensar la investigación de navegantes de las fuentes hídricas. Entonces es un aspecto fundamental para ubicar el proyecto de investigación. ¿Listo? Bueno, además de datos como el municipio y la fecha. Bueno, también hay otro apartado. El primer apartado corresponde a la introducción. ¿Qué va dentro de esa introducción? Es importante tener en cuenta, incluir aquí las razones que los llevaron a ustedes a participar dentro del programa, ¿sí? La idea es que lo consoliden en un párrafo pequeño, puede ser, no hay ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, intereses de los maestros y los estudiantes, ¿qué pretendían con este proyecto? Solucionar un problema de este contexto, aportar otros elementos para ampliar la visión. O sea, todo eso debe quedar resumido en un pequeño párrafo. También, pues, las razones que ustedes como maestros tengan al desarrollar este proyecto. Pretenden desarrollar competencias científicas, que pretenden enriquecer su saber pedagógico, diseñar estrategias de aprendizaje, digamos, todos esos elementos
tienen que ir resumidos en un pequeño párrafo. Aquí es súper importante esto. Aquí viene la parte donde se identifica el grupo de investigación, lo que yo les estaba comentando. Aquí hay algunos ejemplos de las bitácoras anteriores que teníamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un logo de un proyecto de investigación que se viene desarrollando en Mosquera, cuya particularidad es que todos los integrantes son chicas, son estudiantes. La idea es que ustedes desarrollen ese logo, piensen ese logo de acuerdo a las particularidades y características específicas de su grupo de investigación, algo muy representativo. Asimismo, digamos, vamos a tener el lema, importante el lema porque eso los va a permitir identificar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el logo de dos proyectos de investigación, uno que ya se viene desarrollando y otro que ya, digamos, está iniciando el proceso con nosotros, que es Herbaquín. Es un proyecto acerca de la biodiversidad en cuanto a plantas en una institución educativa de la MED. Ese va a ser el logo que los va a representar. Y el lema de ellos es: ama lo que tienes, descubre lo que no conoces y cuida lo que necesitas. Entonces, es importante que todos los grupos de investigación tengan eso consolidado. ¿Listo, profe? Listo. Viene otra parte que también tiene que incluirse en la investigación, en la introducción. ¿Qué investigamos? ¿Cuál es nuestro objeto de investigación? A ver, ¿serán las plantas, son las fuentes hídricas, es el hecho de hacer yogur, el hecho de plantearse una huerta en una huerta escolar, son los niños, son los robots, los perfumes? O sea, aquí lo fundamental es dejar explícito qué es lo que estamos investigando, a manera muy general, algo que le permita al lector ubicarse. ¿Listo? Bueno, vamos a la perturbación entonces de la AMPA. Buenos días, maestros. Entonces, esta parte de la investigación sí que es bien importante en cuanto a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el punto de partida como tal de toda la investigación que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Entonces, digamos que la forma en que esta va a estar planteada va a dirigir toda la investigación y por eso es muy importante que se encuentre muy bien formulada. Dentro de las características principales de la pregunta de investigación es que esta debe estar delimitada. Inicialmente los muchachos, digamos, plantean muchas preguntas que pueden ser, digamos, todas son viables, todas pueden ser, digamos, tomadas en consideración, pero un papel bien importante de nosotros como maestros es poder guiar esa pregunta y que realmente quede, digamos, bien formulada, que sea una pregunta de investigación. Entonces ellos pueden decir, bueno, ¿qué tan grande es el universo? ¿Sí? Pero entonces digamos que dentro de un proceso de investigación es bastante complicado determinar el tamaño del universo, ¿sí? Teniendo en cuenta que son 4 meses, que tenemos un presupuesto, digamos, limitado y que pues por más que llevemos a cabo el desarrollo de ese proyecto, pues no va a tener, digamos, una respuesta como tal. Y la pregunta de investigación que vayamos a plantear debe estar configurada dentro de esta respuesta, que sea posible. Entonces decimos que debe ser concreta y delimitada. También debe estar en un contexto, ¿sí? No es necesario, o sea, depende de ustedes si lo quieren hacer, digamos, bastante concreto, es decir, estudiantes de cuarto, quinto, de la institución educativa tal, del municipio tal, ¿sí? O sea, eso ya depende de ustedes, pero sí debe estar, digamos, contextualizado, porque yo puedo hablar nuevamente con el ejemplo de qué tan grande es el universo, pero, o sea, el universo es todo, ¿sí? Es el mundo entero, entonces no me está delimitando tampoco un lugar, una problemática, ¿sí? Partimos de que esa pregunta de investigación me va a llevar a la idea de un problema de investigación, ¿sí? Entonces ese problema de investigación debe estar enmarcado dentro de la pregunta y debe ser viable, ¿sí? Si yo estoy hablando de mi institución educativa, de una problemática que surge localmente, digamos en el caso de fuentes hídricas, debe estar, digamos, contextualizado dentro de la pregunta de investigación. La pregunta no se puede contestar con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿el cielo es azul? Yo puedo decir sí o puedo decir no, ¿sí? O hay preguntas que de pronto surgen de las dudas que se van dando durante el proceso de investigación y que yo fácilmente puedo ir a hacer una consulta en internet, una consulta de pronto en algún libro, en algún formato especializado y ya le puedo dar respuesta, ¿sí? De pronto decir cómo se llaman las plantas medicinales que hay acá en la vereda. Entonces yo puedo ir a buscar en un libro cómo se llaman, ¿sí?
Entonces la idea es que la forma en que yo vaya a formular esta pregunta me dé respuesta a algo que sea bastante, digamos, amplio y que valga la pena llevar a cabo la investigación, porque si ya tiene respuesta desde el inicio, entonces ¿para qué me tomo el trabajo de llevar a cabo todo el proceso de investigación? Debe ser viable y realizable. Entonces lo que yo les estaba diciendo, si yo pregunto ¿qué tan grande es el universo? Pues de pronto es un dato que ni siquiera aún la NASA lo tiene, ¿sí? Entonces es difícil aunque yo tenga los instrumentos y las formas, la manera de llegar a esa respuesta, pues es muy difícil en ese espacio, en ese tiempo con los muchachos poder llegar a dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? Entonces debe ser viable lo que estoy preguntando. Bueno, en cuanto entonces ya al planteamiento, una vez tengamos la pregunta, ya podemos hacer el planteamiento del problema, ¿sí? Tiene mucho que ver con la pregunta de investigación, como lo mencionaba ahorita mi compañera Daisy. Tanto lo que es el planteamiento del problema como la justificación marcan la pauta de si es la base del proceso de investigación, ¿sí? Por eso dice mucho. Si al leer alguna bitácora en el momento que vaya a ser evaluada en una feria, vemos que está descrita la descripción del problema y la justificación en apenas 2 o 3 líneas, pues el evaluador va a decir, pero entonces ¿qué? ¿Sí? Puede ser un trabajo maravilloso. Yo me he encontrado con unas propuestas de investigación muy bonitas, muy grandes, han hecho muchas cosas, pero entonces al momento de colocar dentro del planteamiento del problema y justificación se queda corto, ¿sí? Y desafortunadamente todo debe estar por escrito porque eso vende, eso muestra mi proyecto, ¿sí? Dentro de las características, entonces, deben estar los alcances de la investigación y la delimitación del problema, ¿sí? Yo debo delimitarlo, nuevamente contextualizar. Si voy a trabajar en qué municipio, con qué estudiantes, con qué tipo de población, ¿sí? Porque no puedo hablar de una forma, mejor dicho, macro. Mi problema es acerca de las plantas medicinales, entonces voy a hablar todo sobre las plantas medicinales, pero eso es un tema muy amplio, ¿sí? Específicamente dentro de mi municipio, de mi institución, con qué tipo de población, ¿sí? Debe estar delimitada ese tipo de problemática. Y también debe tener viabilidad y evaluación. Nuevamente, lo que les mencionaba sobre el tamaño del universo, ¿sí? Entonces, no es algo viable, ¿sí? Debe ser algo que se pueda realizar teniendo en cuenta el tiempo que tenemos para hacer la iniciativa y también los costos del presupuesto. Bueno, en esta parte de los objetivos, digamos que hemos encontrado que, digamos, una de las mayores debilidades que tienen los grupos de investigación. ¿Qué pasa? Muchos de los objetivos que ustedes han planteado, la forma como los redactan no dan cuenta de lo que es un propósito o un objetivo como tal. Entonces, el objetivo siempre debe iniciar con el verbo en forma infinitiva, ¿sí? No se debe reducir como tal a una actividad procedimental. Eso es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Nosotros como asesores les vamos a pasar, digamos, esta estructura de cómo formular el objetivo. Tiene que ir el verbo en infinitivo, el sujeto, el objeto, la solución, el medio, el cuándo y el contexto. Entre más datos proporcionemos en el objetivo, más limitada va a ser nuestra investigación, como para tenerlo en cuenta. No son actividades procedimentales, eso sí, ni métodos operacionales. Entonces, que un objetivo, por ejemplo, sea realizar encuestas, eso no es un objetivo, eso es una actividad. Y eso en esa medida no cuenta como objetivo ni como propósito. Eso hay que tenerlo en cuenta. Importante tener también presente que la investigación que nosotros estamos llevando a cabo es una investigación dinámica. En esa medida los objetivos se pueden modificar, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Y bueno, también hacer la claridad que hay un objetivo general y unos objetivos específicos, que el objetivo general prácticamente es plantear la pregunta de investigación con un verbo que dé cuenta de lo que queremos hacer, ¿sí? Los objetivos específicos ya vendrían a ser, digamos, una serie de objetivos que permiten alcanzar ese objetivo más, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso porque, digamos, es una de las mayores debilidades que tienen en las bitácoras. Estos son, por ejemplo, algunos ejemplos que tenemos en las bitácoras. Objetivo general, realizar ensayos de producción de chocolates de frutas. ¿Será un objetivo general? Es una actividad procedimental. ¿Sí ven la diferencia? Objetivos específicos, recolectar información de la cultura, música y la tradición de abuelo. ¿Da cuenta de un objetivo específico?
nuevamente se reduce el objetivo a una actividad procedimental o a una actividad como tal. Entonces es importante tener en cuenta esto. Objetivos específicos en el segundo cuadro que aparece. Plantear proyectos. Eso no es un objetivo general, es un objetivo específico. Eso es una actividad que desde por sí ya se tiene que hacer o que ya están haciendo, ¿sí? Digamos que en el caso de algunas iniciativas se les ha hecho llegar al correo un documento de cómo plantear los objetivos, algunos verbos que les van a servir para eso, ¿sí? Es un documento orientador porque digamos que ahí es donde están las mayores falencias. Entonces, como para tener mucho cuidado en esto. Bueno, en cuanto a la justificación, digamos que va muy de la mano también con el planteamiento del problema, ¿sí? Ya les había mencionado que tanto el planteamiento como la justificación, digamos, debemos tomar como el mayor tiempo y la mayor dedicación a que quede bien argumentado y lo posible pues no se resuma a unas pocas líneas, a unos pocos párrafos, ¿sí? Sí, la justificación es medir cuál es la importancia de llevar a cabo mi investigación, ¿sí? Porque, digamos, yo puedo hablar acerca de la huerta escolar, pero entonces nos damos cuenta que hay muchas huertas escolares, ¿sí? Puedo hablar, por ejemplo, acerca de la robótica, pero hay muchas iniciativas más acerca de la robótica. Sin embargo, cada iniciativa tiene un valor agregado y tiene una importancia desde lo que yo estoy haciendo como institución educativa y desde mis estudiantes. Entonces eso debe ir consignado allí, ¿sí? Si yo voy a hablar de la huerta, no, resulta que es que yo quiero hacer una huerta virtual, o yo quiero también, aparte de sembrar mis plantas, también quiero de pronto hacer un herbario para el colegio. Entonces esa es la necesidad, eso es lo llamativo acerca de la iniciativa, ¿sí? Si estoy hablando de robótica, entonces no, en este caso yo quiero responder a cierta problemática o quiero utilizar este tipo de materiales, entonces ahí nos está dando una diferencia con el resto de iniciativas. Entonces esto es muy importante. Ya digamos teniendo como ese valor agregado, es sentarse como a contextualizar y a darle esa relevancia, porque igualmente en el momento de evaluar van a decir, pues sí, pero o sea, no es necesario haber planteado como todo un proceso de investigación para haber hecho de pronto una huerta, o sí, o sea, no se le va a dar la importancia. Entonces nosotros debemos en esa parte, cuando nos sentemos a argumentar como tal, dedicarle tiempo y decir, no, esta iniciativa es definitivamente muy importante porque nace de esta necesidad. Debe haber una necesidad por parte de la institución y por parte de los estudiantes de llevar a cabo la iniciativa, ¿sí? ¿O será que yo hago la huerta porque la quiero hacer y ya, porque es chévere? No, hay una problemática en sí. De pronto el trabajo con los hidropónicos, por decir algo, o sea, no tenemos un espacio muy amplio en la institución y se hace necesario hacer cultivo hidropónico para aprovechar los espacios dentro del colegio y así generar estrategias educativas y de enseñanza en muchas áreas, no solamente digamos en biología, sino en química, física, matemáticas, ¿sí? Entonces parte de la necesidad, y una vez teniendo en cuenta esa necesidad, vamos a redactar la importancia que tiene como tal de llevar a cabo esta iniciativa y esa va a ser la justificación. Bueno, en cuanto al marco teórico, nosotros hemos diseñado una estrategia que les permita a ustedes dar cuenta de algunas de las fuentes bibliográficas que hayan consultado. Digamos, es una estrategia que es opcional si los grupos de investigación se quieren sentar a redactar algo en relación a lo que han consultado, lo pueden hacer. Esta es una estrategia que nosotros les estamos planteando para, digamos, de cierta manera, agilizar un poco el proceso y presentarles otras opciones, ¿sí? Que les voy a explicar entonces. La estrategia, ¿qué consiste? Les estamos mostrando aquí el esquema de la matriz que vamos a manejar, ¿sí? En la primera columna iría el documento. Mínimo tienen que dar cuenta de 3 documentos que hayan consultado, ¿sí? Documento, entiéndase libro, entiéndase artículo en web, entiéndase, no sé, revistas, pero sí es importante que haya una consulta bibliográfica no solo desde la web, sino que ustedes propicien en sus estudiantes que se vayan a los libros, porque la idea tampoco es copiar y pegar, así como así, ¿sí? Los datos bibliográficos del autor, entonces, los datos bibliográficos del documento como tal, el autor, el año, la fuente, si lo sacaron de una página web y demás. Las categorías, ¿a qué me refiero con categorías?
La idea en donde dice categorías es que ustedes en el grupo, de acuerdo a la pregunta que tienen, identifiquen algunas categorías claves en esa misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las formas efectivas para que los jóvenes de un sector rural aborden temáticas sobre sexualidad con los padres de familia y con la comunidad en general? La temática sobre la cual está girando todas las prácticas es la sexualidad, ¿sí ven? Entonces, esa sería la categoría de la pregunta. En esa medida, la idea es que busquen referentes bibliográficos que les hablen sobre sexualidad, ¿sí? En la siguiente, ¿cuál sería el proceso más indicado para crear conciencia en los niños de la sede y los habitantes de la expresión cercanos a las fuentes hídricas para asegurar la preservación de las mismas? Aquí, ¿cuál sería la categoría? La preservación de las fuentes hídricas, ¿sí? Entonces ustedes buscan nuevamente información que les permita dar cuenta de cuáles son los procesos o en qué consiste la preservación de esa fuente hídrica, ¿sí? La idea es que así logren ustedes hacer con sus respectivas preguntas. ¿Cómo desarrollar la robótica como una estrategia de aprendizaje en la escuela? Aquí pueden haber dos, o robótica o lo que es una estrategia de aprendizaje, ¿sí? Entonces ya miran ustedes si van a mostrar un documento por una categoría o si los tres documentos van a hacer referencia a una sola categoría o cómo van a organizar las categorías. Digamos que eso es libre. Lo importante es que ustedes den cuenta del proceso de búsqueda de datos bibliográficos, ¿sí? Que digamos es algo muy importante. ¿Qué se va a hacer con eso? Cuando ustedes ya hayan identificado las respectivas categorías en sus preguntas, van a ir a la fuente y van a sacar una cita que ustedes digan, esta cita es clave. A mí esta cita me permite decir que la sexualidad es una práctica en relación a cómo me expreso. Bueno, anexan esa cita y la incluyen acá, con la respectiva numeración de la página, obviamente, del documento. La idea es que por categoría ustedes incluyan 3 citas, mínimo 3 citas. Pero no que vayan a hacer citas de 2 o 3 renglones. La idea es que sea una cita grande, que nos permita tener una perspectiva amplia del problema que ustedes de la categoría que ustedes están indagando, ¿sí? Mínimo 3 citas textuales, mínimo 3 documentos. Si ustedes quieren ampliar, muchísimo mejor. Si ustedes quieren sentarse con los niños a redactar, pues creo que sería un proceso muchísimo más enriquecedor, pero pues también entendemos que ustedes están en el marco de unas lógicas institucionales que de pronto demandan tiempo para otras actividades, ¿sí? Esa es la estrategia que les hemos planteado. Bueno, ya en la parte de la trayectoria de investigación, digamos que es básicamente la metodología de investigación. Allí voy consignado lo que ya colocamos en la bitácora número 4, ¿sí? La idea es que tomemos este mismo material y nos apoyemos para construir el informe final, ¿sí? Digamos, por eso el grupo del equipo pedagógico ha sido un poco reiterativo en, digamos, llevar a cabo unas correcciones, con la idea que, digamos, eso también les facilite ya como tal elaborar el informe final, ¿sí? Para que no digan, bueno, tengo que nuevamente ponerme a redactar una descripción del problema, una justificación y como tal mi metodología. Entonces, ¿cuál es la idea de la trayectoria de investigación? ¿Sí? En ella vamos a colocar, digamos, como todas las actividades que ya hemos elaborado, como les mencionaba, ya están consignadas en la bitácora número 4, pero haciendo mención también a qué método de investigación yo voy a usar, ¿sí? También de qué forma lo voy a evaluar, si va a ser cualitativo, cuantitativo, voy a tomar un poco de ambas. También, digamos, con qué población voy a trabajar, ¿sí? Delimitar la población, entonces con qué número de estudiantes, si estoy trabajando de pronto a nivel local con la comunidad, todo esto debe ir allí consignado, ¿sí? Entonces, digamos que para encabezar esa trayectoria de investigación, ustedes pueden comenzar primero refiriéndose al método de investigación en el cual van a basar su investigación, posteriormente la población a la cual va a ir dirigida, y ya por último hacer mención a las actividades, ¿sí? Entonces yo inicialmente quise plantear una encuesta para medir de pronto qué pensaban las personas acerca de las problemáticas ambientales que tiene la quebrada con la que yo estoy trabajando, si es de fuentes hídricas.
Entonces, ir desplegando eso, ¿sí? ¿Qué categorías usé? Entonces, si voy a hablar de esa encuesta, ¿qué categorías usé para hablar de la encuesta? ¿Sí? Las voy a responder, digamos, ya también para hacer mención un poco acerca de la sistematización, ¿cómo voy a sistematizarla? ¿Sí? Tengo unas categorías para hacerlo, simplemente que respondan sí o no, si digamos eso debe ir medido dentro de la metodología. Y digamos en términos generales las herramientas que ustedes ya plantearon en la trayectoria en la bitácora número 4 acerca de todo lo que van, las actividades que van a darle resultado y desarrollo como tal en la investigación. De eso digamos es a grandes rasgos de lo que se trata ya este punto. Digamos que aquí hemos retomado algunas de las trayectorias de indagación que ustedes han presentado en algunas bitácoras. Para que lo que dice Natalie, ese trabajo ya está, ahí es que refinarlo para poder anexarlo al informe final y que quede bien estructurado. Estas son otras formas de mostrarles esa trayectoria. Por ejemplo, acá está, ustedes encuentran que la bitácora 4 les pone de ejemplo un río, ¿no? Entonces muchos grupos han adoptado eso y han planteado su trayectoria de indagación de acuerdo al esquema del río. Pero digamos que también es opcional. Es decir, si su iniciativa tiene que ver con robótica y usted puede colocar el dibujo de un robot, pues también es opcional, ¿sí? Digamos que la idea del río es más como hacia la línea temática de fuentes hídricas, como tal dibujar mi río, ¿sí? Pero todos los ríos y todas las quebradas son diferentes, ¿sí? Entonces los niños la pueden dibujar de manera distinta. Igualmente tiene que ver mucho con la iniciativa, como yo les mencionaba, si tiene que ver digamos con el universo, puedo plantear el dibujo de un universo y donde el sistema solar de pronto sea cada etapa que yo voy a evidenciar. Y otra cosa bien importante es que digamos en ese dibujo no solamente es hacer el dibujo, sino que ir colocando las etapas y de qué se trata cada etapa de mi proceso de investigación. Bueno, en cuanto al recorrido de las trayectorias de indagación, una cosa es la trayectoria que ustedes plantearon en un primer momento para recorrer, otras son las actividades que ejecutaron como tal para poder consolidar el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? Que aquí muestren cuál fue su recorrido para consolidar el proyecto de investigación. Planteen si digamos existieron diferencias entre lo que plantearon en un momento inicial y entre lo que efectivamente digamos sucedió después, ¿sí? Que planteen también digamos un proceso de reflexión por qué pudo haber pasado, por qué se presentaron estos cambios, ¿sí? Entonces digamos es como ese contraste entre lo que verdaderamente se hizo y la propuesta de la trayectoria que ustedes tenían en la bitácora número 4. ¿Sí? ¿Qué más se debe, digamos, anexar en este recorrido? Describir las fortalezas y las debilidades del grupo de investigación y mirar cómo estas características propias del grupo pueden llegar a pensarse en el marco del programa ONU. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Y bueno, ya digamos que para finalizar, la consignación de los resultados y el análisis, yo creo que no hay que referirse mucho a ello, yo creo que ustedes ya tienen claro que tienen que ir allí, ¿sí? Es básicamente recopilar qué se obtuvo de la investigación, teniendo en cuenta que se debe dar respuesta a los objetivos que se plantearon inicialmente, a la pregunta de investigación y que tenga coherencia con eso, ¿sí? Porque si yo dije, por ejemplo, qué plantas medicinales se encuentran en nuestro municipio, y cuando voy a ver resultados empiezo a hablar que los insectos y que las mariposas y algo por allá que no tenía nada que ver con mi iniciativa, pues no le estoy dando respuesta a la pregunta, ¿sí? O sea, lo que yo vaya a consignar en mis resultados al leerse debe decir, entonces yo le di respuesta a mi pregunta, o si no le evaluador va a decir, pero entonces ¿qué? O sea, ¿para qué desarrolló toda la iniciativa, todo el proyecto, si al final no obtuvo esa respuesta, ¿sí? Y digamos allí pueden ir consignados a todas las tablas de registro, fotos, herramientas que ustedes hayan utilizado, ¿sí? Si de pronto estuvieron midiendo de forma experimental el crecimiento de alguna planta, digamos, para evidenciar métodos de propagación, por ejemplo, ¿sí? Entonces se sembraron en diferentes tipos de sustrato, entonces yo tengo una tabla donde consigné todos esos datos. Y esa es la idea, es que todas esas tablas de registro o herramientas que yo haya utilizado
se encuentre consignada dentro de los resultados. Y finalmente ya el análisis, es decir, si esos resultados que obtuve, digamos, si dieron respuestas a preguntas, qué dificultades encontraron, qué fortalezas, o sea, es describir qué sucedió con esos resultados, básicamente. Bueno, acá en cuanto a conclusiones y recomendaciones, digamos que la idea es que ustedes logren plantear unas consideraciones. Yo no me atrevería a decir finales, sino simplemente unas consideraciones de un primer momento de investigación. La idea es que lo planteen a modo de ítems, ¿sí? Para que les facilite un poco más, digamos, la redacción y la presentación y demás. Lo otro que se debe incluir dentro de este apartado es, de verdad, o sea, se encontraron respuestas finales. Cuando uno desarrolla un proyecto de investigación, ¿se encuentran más respuestas o quedan más preguntas? Entonces, incitarlas a esa reflexión. Que piensen de pronto otra fase de investigación al momento en relación al proyecto que venían desarrollando, ¿sí? Como para que ustedes le den continuidad y, digamos, así se vaya transformando el proyecto y no se pierda ya toda una trayectoria de investigación que ustedes tienen en relación a un objeto que les interese, ¿sí? Y que también es interés de los niños. También, digamos, que sería importante para nosotros que en ese apartado ustedes consignaran algunas sugerencias para el programa. ¿Sí? En cuanto, digamos, a lo que ha sido, en cuanto al acompañamiento, en cuanto a todo lo que ustedes consideren relevante incluir, lo pueden hacer. ¿Listo? Finalmente, para la bibliografía, digamos que aquí decidimos utilizar normas APA, digamos, es como tal vez una de las más fáciles de manejar y conté que es sumamente complicada, entonces nosotros nos atrevimos a mostrarles, aquí aparecen 3 ejemplos de cómo citar. Si se saca la cita de un libro, si se saca de un artículo que aparece en un libro o si se saca de una página web. El primer cuadro que ustedes ven es el ejemplo de cómo citar si se encuentra, digamos, el documento o es un artículo en un libro, ¿sí? Entonces, digamos que se coloca el autor, el año, se coloca el nombre como tal del artículo, luego se coloca en y se hace referencia al libro. Igual, digamos que todos esos ítems nosotros como asesores se los vamos a dar a conocer posteriormente. ¿Cómo se cita de un libro directamente? Es muchísimo más fácil, ahí aparece cómo hacerlo. Y la cita de la página web. Es importante que en esa, digamos, última cita se incluya el día, prácticamente, digamos, la fecha cuando se realizó la consulta, ¿sí? Eso también permite ver una continuidad en el proceso, digamos, para nosotros como asesores, porque si van a colocar, digamos, todas las fechas casi una semana antes de entregar el informe, pues, digamos, es complicado. Finalmente hay un apartado donde se incluyen todos los anexos. Ahí, en esa parte, digamos, se incluyen las tablas, los datos que ustedes hayan recolectado, las fotografías, los mapas, cualquier otro material visual, audiovisual, gráfico que ustedes consideren que es relevante, que nosotros como programa lo tengamos para dárselo a conocer el evaluador y que también sirva de evidencia de todo el proceso que ustedes han venido desarrollando. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos algunas fotografías. ¿Sí? La idea es que todo este material no se pierda, ¿sí? Digamos que también está la posibilidad de que todo este material se recopile. Y vamos a entender, es importante porque es un material que se puede poner a circular y se puede mostrar qué es lo que se está haciendo a nivel de Cundinamarca, ¿sí? No vayan a dejar perder todo ese material. Digamos que eso es como tal todo lo que... Hay un apartado final que son los agradecimientos, ¿sí? Si ustedes recibieron apoyo de alguna institución externa, entonces hacer el correspondiente agradecimiento a esa institución, de una persona específica, todo eso se tiene que incluir, ¿sí? Si ustedes quieren hacer un párrafo especial para eso, lo pueden hacer por cada institución, por cada persona que les haya apoyado el proceso, no hay ningún tipo de problema. Digamos que ese es como nuestro esquema general del informe final. Se han podido dar cuenta que prácticamente es recopilar algunas cosas que ustedes ya han venido haciendo. Lo que falta es como tal sentarnos a mirar las actividades, las evidencias que tienen de eso, los resultados,
y luego ya hacer las consideraciones que ustedes consideren, perdón, que ustedes, digamos, tengan en cuenta que sean relevantes para iniciar todo este proceso. Pero digamos que es muy poco lo que hace falta, porque ya el resto está en las bitácoras que ustedes han venido trabajando. De ahí que nosotros seamos muy insistentes en enviarles correcciones de las bitácoras para que ustedes se eviten después el trabajo de volver a hacer todo. ¿Sí? O sea, la idea aquí es que también nosotros tenemos que entendernos y enriquecer este proceso. ¿Listo? Pregunta. Sí, claro, todo este material, nosotros como asesores y desde la coordinación se les va a hacer llegar, porque no hay ningún problema por eso. ¿Listo? Bueno, vimos en la presentación de las dos asesoras que hicieron un recorrido por el informe de investigación. Este informe se planteó de tal manera que ustedes les sirva para presentar en otro tipo de proyectos. Los formatos están en Word, están en PDF, están en PPT, para que ustedes pues, los tengan a su alcance. Se publicarán en las páginas web dispuestas y al finalizar estaremos mostrando cuáles son para que ustedes las copien y estén consultando. Allí estará todo el tipo de material de apoyo en cuanto a este informe, en cuanto a las temáticas específicas de cada línea, y pues vamos a dar continuidad con una última actividad que se va a realizar por grupos. Le voy a dar la palabra a dos intervenciones. Una pregunta, ¿cuál es el tiempo límite para la entrega del proyecto? La entrega final, porque nosotros comenzamos este año, entonces la presentación. ¿Qué tiempo? A medida nuestro interés con las iniciativas, entendemos su preocupación. Nuestro interés con las iniciativas antiguas es que, pues obviamente, ya tienen muchas cosas del proceso que mostrar, que les finalicen. Con las nuevas es lograr el mayor avance posible, a fin de en una próxima, cuando se inicie la siguiente convocatoria, se dará continuidad a sus procesos. Pero lo que se hace, hacerlo bien, hacerlo en calidad. La siguiente pregunta. Bueno, pues más que una pregunta, digamos que a mí me surge un sinsabor acerca de la experiencia que hemos tenido, porque el programa Ondas llegó el año pasado al municipio de Mosquera, planteamos un proyecto, realizamos 3 bitácoras y nos abandonaron. Muchos de los proyectos que, por ejemplo en mi caso, el proyecto que yo realicé, lo realicé el año pasado, este año cambié de grupo, entonces digamos que se me han generado ciertas dificultades para el proceso y venimos hoy como con las expectativas de cómo sistematizar toda esa experiencia, más que de mi parte hacia usted, con los chicos. Y lo que me encuentro es como algo que hay que entregar como para mostrar, entonces a mí me genera de alguna manera sin sabor, porque entonces ¿dónde queda todo el acompañamiento? ¿Dónde queda todo el proceso que se esperaba realizar de parte del programa Ondas para con nosotros los profesores? Yo entiendo la inconformidad, al principio lo dije, se han presentado pues inconvenientes, entiendo la posición de muchas personas. Como les decía, al inicio nos presentamos el nuevo equipo de Ondas. Estamos en el equipo de 7 asesores, la asistente Ondas y la coordinadora Ondas. Y nosotros lo que pretendemos es brindarles todo el apoyo pertinente para avanzar al máximo en los procesos o llevar a cabo los que ya llevan un buen avance. Por X o Y circunstancias, sí, entiendo que se han presentado situaciones anteriores que se nos salen de las manos, pero nuestra disposición, hablando de lo que podemos hacer, que es lo que hemos venido trabajando y de aquí en adelante, es hacer un acompañamiento al máximo y en la medida de lo posible para desarrollar un buen trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, tuvimos un problema técnico con los computadores. Tenemos 3 computadores, queríamos presentar un material muy importante con respecto a la sistematización. Mi compromiso es hacerle llegar a cada uno una copia del CD, porque pues no lo podemos mostrar, no tenemos la unidad, no lo permitió, nuestros computadores no.
nos permitieron mostrar el video, pero el compromiso, yo ya tengo el listado, es el compromiso que adquiero, es hacerle llegar a cada uno de ustedes una copia de ese material. Es muy pertinente para que lo tengan. Todo esto que hemos presentado el día de hoy estará a su alcance. El día viernes estará todo publicado en las páginas que hemos dispuesto para el programa Ondas Cundinamarca. No obstante, los asesores, para quienes tengan mayor urgencia, les podrán enviar al correo si lo necesitan antes.